gusto. Está aquí Sergio Ansúrez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Muy bien, Eric, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, saludando aquí a Jessica Aquiles. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Pues bien, así como que con frío un ratito y luego sube un poquito la temperatura y un día medio raro, pero bueno, bien, muy bien. Oye, cuéntanos cómo identificar cuál es la mejor manera de abrir tu empresa, siempre que sea una sociedad. En fin, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, hace unas semanas Sí. habíamos platicado acerca de la sociedad de acciones simplificadas. Sí. El punto importante es que esta sociedad, junto con otros 6 tipos de sociedades diferentes, están en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cada una de estos 7 diferentes tipos de sociedad tiene un fin específico y un propósito muy bien distinguido. Hoy, para abarcar la mayor cantidad de el universo de escuchas que tenemos, vamos a hablar de 3 tipos de sociedades en específico. Vamos a hablar de la sociedad anónima, vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad de acciones simplificadas. ¿Por qué vamos a hablar de estas 3 sociedades? Porque son las sociedades más comunes, son las sociedades que en lo general pueden abarcar el universo de las obligaciones que tienes. Está también la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en nombre colectivo. Hay muchos otros tipos de sociedades, pero para el propósito que tenemos, la mayor parte de los escuchas, nosotros, estas 3 son las que más nos conviene conocer. Primero lo primero, la sociedad de acciones simplificadas, que ya habíamos platicado, es la ideal cuando eres una persona física que quiere tener una sociedad. ¿Por qué nosotros sugerimos siempre, como asesores empresariales, que formes una sociedad así seas solo una persona? Bueno, primero, la sociedad de acciones simplificadas te permite que haya un solo socio para tu sociedad, pero esto también es muy importante sobre cómo respondes a las autoridades fiscales con respecto de tus obligaciones jurídicas. Por ejemplo, si yo soy una persona física y tengo un adeudo con la autoridad, como ya hemos platicado otras veces, la autoridad va a irse contra mi patrimonio, Sí. va a irse directamente contra mi casa, mis cuentas de banco, etc. Pero si estás formando parte de una sociedad, aunque tú seas el socio único, solamente vas a responder de acuerdo a lo que tu sociedad marcó como tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Ya no pueden tocar tu patrimonio porque la sociedad tiene un patrimonio diferente al que tú tienes como persona física. Así, si yo abro, por decir algún pequeño negocio, tengo un refrigerador, mesas, sillas, mostradores, pasa algo y la autoridad tiene que cobrarse, va a cobrarse de los bienes de la sociedad. Tu casa, tu tele, tus coches, etcétera, todo eso va a quedar seguro, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ahora o sea, bien, tus propiedades personales, ¿no? exactamente, Eric. Bien, Así bien, es. bien. La sociedad de acciones simplificadas es una sociedad que nace para que eventualmente puedas evolucionar a otro tipo de sociedades más complejas de acuerdo al crecimiento de tu propia sociedad. Vamos a poner el ejemplo de la sociedad de acciones simplificadas. Ya la puso un solo socio, hizo crecer su negocio, pero en este momento quiere mayor inversión. Quiere meter más infraestructura, ha tenido un buen éxito, necesita meter más recursos. Sí. La evolución lógica sería irse a la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. ¿Por qué? En la sociedad de responsabilidad limitada, cada persona tiene partes sociales. Tu parte social es idéntica a la cantidad de dinero que tú aportaste a la sociedad y solo vas a responder a las autoridades fiscales de acuerdo al monto que tú aportaste. Es cuando ustedes ven la SDRL, ¿no? Exactamente, Eric, así es. Si, por ejemplo, para aportar a esta sociedad cuando se fundó yo aporté 30,000 pesos, solamente tengo que responder hasta por un valor de 30,000 pesos a las autoridades. Sin importar si el crédito es, por decir algo, de 1,000,000 de pesos, a mí solo me pueden hacer responsable por el valor de los 30,000 pesos que yo invertí en la sociedad, porque esa es mi parte de responsabilidad social, ¿de acuerdo? Sí, bien. Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada está regulada por 39 artículos, mientras que la sociedad anónima, que es la siguiente de la que vamos a hablar, está regulada por 119 artículos. Sí, como más fácil, ¿no? Exactamente. Suena mejor. Así es, la sociedad de responsabilidad limitada, al tener solo 39 artículos, te da mucho mayor rango de maniobra. Es mucho más permisiva, es mucho más simple de llevar. Hace que puedan participar los socios sin necesidad de un abogado o un contador de manera directa e incidente en sus decisiones, puedan controlar la sociedad y cumplir con sus responsabilidades hacia las autoridades sin mayor problema. Es una sociedad muy entendible y que te da prácticamente todos los beneficios que te da una sociedad anónima. ¿Por qué entonces la gente usa
la siguiente de la que vamos a hablar, siempre la sociedad anónima de capital variable. Siempre que vamos a un negocio, sea chiquito, mediano o grande, es sociedad anónima de capital variable. ¿Por qué lo hacen los contadores? ¿Por qué lo meten así? Bueno, lo hacen para lo que decíamos, proteger los bienes, el patrimonio de sus clientes, crean la sociedad, pero se equivocan al elegir la sociedad anónima como primera sociedad, porque, como decíamos, lo regulan 119 artículos, y los artículos son extremadamente complejos de seguir. Te pide que haya un reporte anual, te pide que hagas análisis de estados financieros, te pide al administrador de la sociedad hacer un reporte de información para los accionistas mínimo una vez al año. Es extremadamente complejo el universo de obligaciones que deben cumplirse. Una sociedad anónima está diseñada para por lo menos 20 a 25 socios, a un máximo de 100 socios. Entonces, cuando una persona junto con su socio hacen una sociedad anónima, ya están poniéndose una enorme traba para cumplir con las obligaciones que la propia ley les pone. Ese es además un filón que la autoridad fiscal no ha empezado a explotar. Pero últimamente, por lo que hemos visto, ya están empezando a irse hacia las sociedades anónimas. ¿Cómo? Hacia ver cuáles tus incumplimientos. Son dos socios, así que no pudieron cumplir con este requisito y con este requisito. Entonces me voy sobre eso y les empiezo a hacer sus acciones jurídicas en contra. ¿Por qué es importante dar la diferencia entre sociedad anónima y de responsabilidad limitada? En una sociedad anónima, además de todos los requisitos que tiene, también puede ejercerse un control hostil. Aquí en la Avenida Juárez había 2 restaurantes. Ajá. 2 de carnes, uno enfrente del otro, eran competencia. Sí. Entonces el dueño accionista de uno de ellos empieza a comprar las deudas y créditos del otro restaurante hasta tener la mayoría efectiva. Entonces se va a juicio, les gana el juicio porque demuestra que él es accionista mayoritario y le cierra el negocio. Pues soy el accionista mayoritario. Sí, desde luego, fue grosero, evidentemente fue una jugarreta jurídica, pero es legal. Y todo fue precisamente porque lo hicieron a través de la sociedad anónima de capital variable. La sociedad de responsabilidad limitada no permite esto. Ahí es solamente a través de la decisión unánime de todos los socios. Exactamente. Y nadie puede adquirir partes sociales mayores a las que tienen los demás sin autorización de los demás socios. Así que una toma hostil es solamente que los socios de responsabilidad limitada así lo quisieran. No tiene mucho sentido, pero podría llegar a darse. Sí, sería en contra de sí mismo, ¿no? Exactamente. Y un último punto que es importante. En una sociedad anónima, si un socio fallece, inmediatamente el derecho del tanto para adquirir sus acciones va a todos los demás accionistas. Ellos ya se pelearán entre sí para ver quién ofrece más y se queda con las acciones. Pero en la sociedad de responsabilidad limitada, las partes sociales se heredan. Y eso da mucha mayor seguridad a todos los que forman parte de la sociedad. Si yo fallezco, mi hijo lo recibe todo, con todos sus derechos. Desde luego, se pudo haber puesto en la sociedad con una cláusula específica que no se le va a heredar, pero que se le va a liquidar por el límite de su aportación. ¿Qué significa eso? Que no va a tener que esperarse hasta que decidan cuánto valen sus acciones, como en el caso de la sociedad anónima, sino que si él aportó 75,000 pesos, la sociedad le devuelve 75,000 pesos más el producto que lleva hasta ese momento la sociedad. Le da un mucho mayor control a la gente. Entonces, para resumir y para concluir este punto, si vas a empezar tu negocio, son 1 o 2 socios, eres tú solo y quieres seguridad jurídica, empieza por una sociedad de acciones simplificadas. Si vas a hacer ya crecer tu negocio, van a ser 2 a 5 socios, vas a meter un poco más de producto, maquinaria, servicios, empleados, pásate a la sociedad de responsabilidad limitada. Si ya vas a hacer una sociedad grande, y ya estamos hablando de que voy a poner una industria, voy a poner una fábrica, voy a tener 20, 30 socios y lo que van a aportar el capital suficiente para hacer que esa industria florezca, la sociedad anónima de capital variable es la adecuada, ¿de acuerdo? Pero es solamente cuando tienes la capacidad económica, social y el poder humano para cumplir con todas las características y obligaciones que tiene la sociedad anónima. Sergio, ¿es difícil cambiarse de una sociedad a otra? O sea, si yo ya escogí una, ¿me es muy complicado cambiar de tipo de sociedad? Tiene cierta complejidad, pero no es mayor. Prácticamente te lo puede hacer un especialista. Yo te diría que te lo hiciera un notario. El problema es sin ser grosero para con los notarios, muchos ya siguen recetas. Ellos ya llegan y te dicen, quiero una sociedad anónima. No me sirve mucho, tengo sociedad, me gustaría la sociedad de responsabilidad limitada. No, es que la que aquí tiramos es sociedad anónima.
pero no es que la tiren, ellos la certifican. Sí, El sí. problema es hacer la fórmula, hacer todo el contenido de las actas que contienen. Yo les sugiero a nuestros escuchas que busquen a un asesor jurídico financiero que les ayude a redactar el acta para que la notaría simplemente la certifique. Solo da fe y ya. Así es, y respondiendo ya directamente a tu Sí. pregunta, Isa, es simple cuando tienes un asesor apropiado que te dice qué cambiar. ¿Y fiscalmente Para es fácil? O transformar. sea, ¿el SAT no te pone trabas para hacerlo? Sí, sí te pone Sí. trabas, pero al final, siempre mientras hayas cumplido con todas las obligaciones que te Te lo correspondían, aprueba. te lo Sí. aprueba. La va a hacer de todos un rato en lo que verifica precisamente si Claro. cumpliste. Pero una vez que verifica, Porque seguramente se presume que puedas hacerlo por tener otros fines, ¿no? exactamente. O otros motivos, no de simplificarte la vida, sino más bien tal vez Por no pagar, por no pagar, algo, por, ¿no? Así es. digamos, hacerte a un lado de cierta responsabilidad. Exactamente. De hecho, ese es el punto importante de cómo las autoridades fiscales ahora se comportan a las sociedades. A partir del sexenio de Fox, decidieron que era más seguro tratar a todo contribuyente como evasor. Ujú. Es más seguro para ellos. Sí, decir, claro, ¿verdad? pero Sí, el así es. principio de la ley pues es al revés. Exactamente. Mi querido Sergio, te agradezco mucho tu participación de hoy y Gracias. creo que bueno, le podemos dar luz a nuestros radioescuchas en el sentido de si voy a crear una empresa, pues lo ideal es hacer una sociedad. Hoy nada más soy yo, pues pon a tu esposa, no pasa nada, Así es. o, en fin, en que más confianza le tengas, ¿no? Así es. Y por otro lado, bueno, pues estas figuras simplificadas, particularmente la SDRL de responsabilidad limitada, pues es una de las más benévolas, ¿no? Si Así la es. pudiéramos ver. Eso es. Desde Y este punto de un último Sí, favor. En la semana pasada nos llegó un tweet Sí. a nuestra cuenta preguntándonos acerca de las sociedades de acciones simplificadas. vista. Sí. Nos preguntaban si era necesario precisamente poner a su esposa como socia. Ok. En respuesta directa, señora Margarita, directamente le aviso, puede ser usted sola. El hecho de que sea una sociedad, en todas las sociedades implica más de un socio, excepto en la de acciones simplificadas. Para este caso, desde una persona puede ser socio y lo cubre el velo corporativo. Y de su segunda duda, señora Margarita, soy licenciado en Derecho, especialista en Derecho Procesal Constitucional y Amparo y maestro en Derecho Público por la Universidad Iberoamericana. Gracias por su pregunta. Perfecto, saludos a todos que nos escuchan. Gracias. ¿Y dónde los buscan en redes sociales? Estamos como Verater Business, también estamos en despacho Ansures al 240-6018 y tenemos un WhatsApp también para dudas, es al 2229-01-1313. Y si me permites, Eric, Claro. recordarles que este jueves vamos a tener lo de la Claro. conferencia de valor agregado, operaciones dinámicas, respuesta inmediata para pues obtener a clientes mucho más satisfechos en la UTLAB a las 6 de la tarde en el HU 314. HU 314, perfecto, ya está. Hecha la invitación. Gracias, Jessica. Gracias a ustedes. Mi estimado Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika, a ti, Isa. Hasta luego. Perfecto, 8:35, vamos a una pausa y volvemos, tenemos mucho más en punto. Vamos y volvemos, no le cambie.